Arrancamos con el módulo 3, viviendo el presente. En este módulo vamos a aprender una técnica bastante interesante para poder regular o desarrollar la habilidad de regular nuestras emociones, y esta técnica se llama mindfulness, eh, también conocida como conciencia plena. Antes de entrar a interiorizarnos en la técnica, me gustaría que podamos hacer un pequeño recuerdo de lo que son los sesgos. Los sesgos son tendencias que tenemos hacia algo en particular, ¿sí? El módulo pasado habíamos hablado de las ideas irracionales. Les había contado que las ideas irracionales se caracterizan por ser automáticas, inconscientes, rígidas, y las ideas irracionales, cuando empezamos a tener una gran cantidad de ideas racionales, empiezan a producirse los sesgos, que ya son tendencias a eh, prestar atención a elementos particulares, tendencias a interpretar de una manera similar y tendencias a recordar o rememorar un tipo de información en particular, ¿sí? Para poder hacer más claro este repaso, hagamos un ejemplo de cada uno de ellos. El sesgo atencional hace referencia a la tendencia. Obviamente nosotros vamos a hablar de los sesgos desde un enfoque negativo. Y cuando digo negativo me refiero a cuando nuestros sesgos terminan provocando malestar, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, ¿por qué? Porque pueden ser sesgos positivos también, pero yo me voy a fijar ahora o voy a destacar los sesgos que terminan generando malestar, ¿sí? El sesgo atencional hace referencia a la tendencia a destacar los estímulos o prestarle más atención a los estímulos negativos o ambiguos. Ejemplo, estamos en un auditorio hablando y vemos que varias personas están prestándonos atención, pero están escuchándolo. Yo, a la medida que yo voy hablando, me están mirando, pero hay una persona que no me está mirando. Entonces mi atención se centra en esa persona que no me está mirando y que está mirando el celular, ¿sí? O otra persona, por ejemplo, me está mirando, pero de repente bosteza. Entonces esa persona me llama la atención. A eso me refiero cuando tiendo a destacar o centrar mi atención de las 20, 30 personas que pueden haber. Yo me centro en aquellas en particular que de alguna u otra manera no realizan alguna acción que no es de mi agrado o de mi preferencia, ¿sí? A eso hace referencia el sesgo atencional, esa tendencia a destacar aquello que de alguna u otra manera no es lo que estoy deseando o buscando, ¿sí? El sesgo de percepción hace referencia a la tendencia a interpretar de manera negativa. Volviendo al ejemplo que mencioné recién, la persona que está usando el celular, entonces yo, además de prestarle atención, tiendo a analizar. Esta persona, por lo que no le interesa mi charla, entonces se pone a, no sé, ver sus redes sociales. Y la otra persona que bosteza, entonces yo tiendo a analizar, por lo visto le aburro, no le parezco interesante, entonces por eso está bostezando y tiene sueño, ¿sí? Pudiendo haber un montón de probabilidades. Por ejemplo, persona que está usando el celular, tal vez recibe un mensaje, tal vez tiene que avisar algo en ese momento, pero yo tiendo a pensar que está relacionado, por ejemplo, con un disgusto o que no le gusta mi charla, mi tema. Y lo mismo con la persona que está bostezando. Tal vez bosteza porque no durmió bien, porque está cansado, pero yo tiendo a asociarlo con lo que yo estoy desarrollando. A eso hace referencia. Tiendo a destacar esas dos cosas y tiendo a interpretar de una forma que me termina generando malestar, porque me molesta o me pone incómodo o me hace sentir mal y me hace sentir menos porque creo que mi charla no es lo suficientemente interesante, ¿sí? Generalmente tienden a magnificar la importancia y gravedad. De las 20 personas, 18 están así a full prestando atención y luego me aplauden y luego me agradecen, pero mi atención o mi recuerdo, después me preguntan qué tal te fue, ahí viene el sesgo de memoria, y yo digo, y creo que no tan bien, una persona estaba bostezando y otra que estaba usando su celular. Es decir, tiendo a recordar exactamente aquello que me genera mayor malestar, dejando de lado un montón de elementos que me pudieron haber generado mayor bienestar. Y otra vez, eso que yo tiendo a recordar que me genera malestar, otra vez es subjetivo, porque no sabemos si realmente era negativo o yo le di una percepción irracional. ¿Se entiende? Entonces, esas son características. Bueno, la verdad que tenemos todos los seres humanos los sesgos,
pero están más marcados y más acentuados en las personas que tienen problemas emocionales, trastornos emocionales, entiéndase, niveles muy altos de ansiedad o de depresión, ¿ok? Que es lo que nos compete a nosotros. Siguiendo con esto, vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan dimensionar cómo esto puede llegar a ser muy frecuente en la vida de las personas y cómo esto puede llegar a ser muy problemático. Pongamos algunos ejemplos. La tendencia de constantemente pensar que lo que nosotros estamos haciendo va a ser criticado por los demás o va a ser desvalorizado por los demás, ¿sí? Entonces, cada vez que yo voy a hablar en grupo o cada vez que a mí me toca hablar con otras personas, en mi mente estoy, o sea, le estoy prestando atención a lo que yo digo, a la forma en la que yo digo, a mi tono de voz, estoy prestando la atención a las miradas de las personas, estoy prestando atención a los gestos que hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi cabeza hay una tendencia a interpretar que lo que yo hago casi siempre está mal o no es agradable para los demás. Entonces, eso hace que yo magnifique cualquier tipo o sobrevalore los hechos y entiendo, por ejemplo, una persona, como les había dicho, bosteza y yo ya, le estoy aburriendo. O, por ejemplo, yo estoy tan pendiente a cómo me estoy desenvolviendo, a lo que estoy diciendo, a lo que estoy haciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, me trabo o si yo, por ejemplo, me olvido de algo o yo tengo un repertorio de información que tengo que transmitir y en mi cabeza me olvido de avisar algo y de dar una parte de la información y me doy cuenta, nadie se da cuenta, yo me doy cuenta porque yo conozco todo el contenido que tengo que explicar, pero en mi cabeza interpreto, seguro se dieron cuenta que me salté un tema, seguramente no van a entender, ¿se entiende? Entonces, esta tendencia a prestar excesivamente atención a cómo me estoy comportando yo y a qué están haciendo, cómo están recibiendo los demás mis acciones, mis movimientos, mis palabras, normalmente está fuertemente asociado con la fobia social. O mejor dicho, ansiedad social. Este es un término ya un poco en desuso, sería ansiedad social lo más adecuado, que hace referencia justamente a eso, a generarte mucha ansiedad cada vez que tenés que socializar por que normalmente tendés a considerar que las personas van a estar interpretando de manera negativa lo que vos estás haciendo o diciendo, ¿sí? Incluso cuando a mí me dicen, yo no quiero salir a hablar, y ¿por qué no querés salir a hablar? O sea, ¿qué pasó? Y nada, una vez, por ejemplo, salí a hablar y en público hice una exposición y tuve un compañero que se burló de mí. O sea, esa tendencia a recordar aquello que argumenta y justifica lo que yo pienso, entonces yo estoy muy seguro que realmente tengo un problema. Los tres sesgos terminan generando una seguridad sobre el problema que muchas veces está magnificado, ¿sí? Otro podría ser, ejemplo, lo que yo estoy pensando, esa tendencia a o sea, todo el tiempo estoy prestando atención a lo que yo estoy pensando. ¿Cómo voy a pensar en cómo me va a gustar, me va a atraer una persona si yo, cómo me va a parecer atractiva una persona si es que si yo tengo pareja, por ejemplo, o cómo me va esto me pasó una vez, un consultante vino sufriendo muchísimo, ¿verdad? Diciendo, yo estoy súper mal porque me pareció atractiva una persona y tengo pareja y yo siento que estoy fallando y siento que le estoy siendo infiel a mi pareja y yo le pregunto, ¿hiciste algo? ¿Tuviste alguna, le te insinuaste? No, 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 para nada, pero ya sentí, tuve un pensamiento de qué agradable que es, entonces eso ya le ha atormentado. O sea, lo que yo pensaba pasaba a ser malo. Esto suele ocurrir en otros casos, por ejemplo, no solo lo sentimental, puede ser, por ejemplo, me siento una mala persona porque porque algo me molestó y yo no quise más hablar con mi mamá, por ejemplo, no quise hablar con mi mamá porque estoy molesto y me siento una mala persona. ¿Cómo no voy a querer hablar con mi mamá? ¿Cómo no voy a querer cómo me voy a enojar? ¿Cómo voy a pensar que no quiero más estar en ese lugar? Entonces, eso no puedo dejar de pensar en esos pensamientos que yo interpreto como malos y eso es lo que normalmente termina provocando el TOC, ¿sí? Es lo que se conoce como trastorno obsesivo compulsivo, es decir, tengo pensamientos obsesivos que no pueden salir de mi cabeza y para que salgan de mi cabeza trato de hacer acciones para poder paliar eso que yo pienso. Entonces, como me siento muy mal por lo que hizo mi mamá, trato de llamarle para estar con ella, ¿verdad?
como me siento muy mal porque me pareció algo atractivo, entonces yo me alejo totalmente de esa persona o me encierro totalmente o al revés, trato de estar más tiempo con mi pareja para poder que esos pensamientos vayan saliendo de mi cabeza. Entonces es como que hay una sobrevaloración de lo que estamos pensando y eso termina generando un montón de malestar, ¿sí? El recuerdo, supongamos que pasó un evento que fue emocionalmente muy intenso, entonces, y termina generalmente cuando vivimos una experiencia de alta carga emocional, tiende a generar una reacción fisiológica muy intensa, entonces constantemente estoy monitoreando mi cuerpo y de repente siento que mi corazón, le presto atención a mi corazón que está latiendo, entonces probablemente me va a volver a dar un ataque de ansiedad. Entonces eso me termina generando mayor preocupación, mayor desesperación y quiero que esto deje de pasar, quiero dejar de recordar el evento, quiero dejar de sentir las señales en mi cuerpo y el hecho de querer dejar de sentir o eliminar nos lleva a intensificar el malestar y es algo bastante frecuente en, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Situaciones que quiero dejar de pensar y no puedo dejar de pensar y esto termina generándome mayor alteración o malestar. O también puede ocurrir con el trastorno los trastornos de pánico, ¿sí? Que uno no quiere sentir las señales corporales o mejor dicho, no quiere volver a sentir el malestar fisiológico y ante cualquier señal del cuerpo uno está atento y de repente siente que le late más el corazón, siente que le empieza a faltar el aire por A o B motivo, entonces eso ya empieza a magnificar y interpretar, o mejor dicho, interpretar como si fuera que va a ser el inicio de un ataque de pánico nuevamente y esto llega a incrementar el malestar. Y lo mismo ocurre, acá tenemos otro ejemplo, cuando nosotros vamos a desempeñarnos en una exposición, en un examen, en algo por el estilo, y tendemos a pensar, lo voy a hacer mal, seguramente empiezo a prestar atención a todo lo que me faltó para que mi exposición sea perfecta, a todo lo que no estudié, entonces eso me lleva a pensar que mi resultado va a ser catastrófico, que seguro me va a salir aquello que no estudié, aquello que no domino bien, y eso es lo que se denomina ansiedad ante el rendimiento, ¿sí? Fíjense, en todos los casos, en todas las patologías más frecuentes, normalmente estos sesgos están fuertemente presentes. Entonces, la idea de explicar esto es que puedan entender cómo funcionan la mayoría de los malestares emocionales, los cuales nosotros vamos a abordar, para poder a partir de ahí entender por qué puede ser útil aprender las habilidades que vamos a enseñar dentro de un momento. Entonces, normalmente esa tendencia a no poder soltar o dejar de prestar atención, ya sea a lo que piensan los demás, a lo que yo estoy haciendo, a la forma en la que me estoy expresando, a los contenidos que tengo que exponer, hace que empiece a sobremagnificarse las interpretaciones y esto incrementa mucho el malestar. Y cuando terminan estos eventos, tendemos a recordar todo aquello que genera también mayor malestar. Entonces, básicamente, la clave de todo esto es la atención. ¿Dónde estamos prestando atención? Dependiendo de a lo que le prestemos atención, el malestar incrementa más o disminuye más. Y es muy difícil, la característica en todo esto es que es muy difícil dejar de atender aquello que no queremos más atender. Por ejemplo, dejar de pensar en un evento negativo pasado, dejar de pensar en lo que van a pensar los demás, dejar de pensar en cómo me va a ir. Esa dificultad de no poder dirigir nuestra atención, de no poder despegarnos de aquello que nos genera malestar, es lo que hoy vamos a aprender a trabajar, ¿ok? Básicamente, tenemos tres momentos, tres lugares donde la atención puede estar dirigida. Al pasado, que son los recuerdos, todos aquellos eventos que de alguna manera me generan malestar porque no son de mi agrado. Al futuro, todos los posibles resultados que no son de mi agrado o no son de mi deseo. Normalmente la mente de la persona que está con alto malestar emocional vive en el pasado o en el futuro. En el pasado recordando las cosas que le desagradaron y que le hacen daño, o en el futuro las cosas que podrían llegar a pasar, los resultados que podría llegar a tener. El objetivo de la técnica que vamos a practicar hoy, que es mindfulness, es poder aprender a dirigir la atención en el presente. Y cuando hablo de dirigir la atención en el presente me refiero, mucha gente habla sobre el mindfulness y explica esto, pero hace referencia, nunca se entiende así con ejemplos a qué se refiere. Ejemplo, yo estoy comiendo, estoy almorzando,
y poder prestar atención a la comida que estoy almorzando, a los colores, prestarle atención al sabor y a la textura que siento en la lengua mientras voy comiendo, prestarle atención a cómo es eso que estoy comiendo va, las sensaciones corporales que voy sintiendo mientras va bajando por la garganta y va ingresando al sistema digestivo, ¿sí? La temperatura, el aroma de ese alimento, el sonido externo que hay a mi alrededor. Fíjense, si nosotros tenemos la capacidad de poder dirigir nuestra atención, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, a la comida, fíjense cómo en ese momento no estamos pensando en lo que vamos a hacer después de comer, ni tampoco estamos pensando en el malestar que tuvimos esta mañana o el día de ayer, ¿sí? Y obviamente, háganse la cabeza, usen la imaginación, imagínense que tengan la capacidad de poder centrar su atención, así como acabo de ejemplificar en la comida. ¿Creen que van a estar sintiendo malestar si es que realmente están centrando su atención en la comida y no están recordando lo que pasó ni tampoco pensando en lo que va a pasar, sino que simplemente con la comida? O, por ejemplo, estar en el colectivo, por ejemplo, y vos le estás prestando atención a las personas que suben con la expresión facial con la que suben, con la que bajan, estás prestando la atención a los edificios, las casas que vas pasando, los colores que hay en el colectivo, las cosas que están escritas. Entonces, básicamente, el ejercicio que vamos a practicar es poder desarrollar la capacidad de dirigir nuestra atención a lo que estamos haciendo en este momento. ¿Y por qué queremos aprender a dirigir nuestra atención en lo que estamos haciendo en este momento? Porque como había explicado en la lámina anterior, lo que genera mucho malestar es que nuestra mente no pueda dejar de prestar atención a lo que pasó o a lo que va a pasar. Entonces, si aprendemos esto, poder reducir el malestar emocional y poder aumentar esa tranquilidad o eh, el apreciar lo que hacemos en el momento. Seguramente a medida que voy hablando más de uno va a recordar algún ejemplo en el cual estaba comiendo y mientras comía ya estaba pensando a dónde tenía que ir después o lo que tenía que hacer después y al final no disfruta lo que come, no disfruta lo que hace. Bueno, justamente eso es lo que queremos entrenar y aprender a dirigir nuestra atención. ¿Para qué? Para que nuestra carga emocional empiece a estar mucho más regulada. ¿Ok? Una habilidad muy importante que es necesaria para poder aprender a dirigir la atención es aprender a observar los hechos sin juzgar. ¿Qué significa sin juzgar? Aprender a no emitir juicios de valor, a no dar opiniones personales. Vamos a poner ejemplos. ¿Se acuerdan que había hablado de la persona el ejemplo que di, estoy dando una exposición y una persona empieza a bostezar? Sí, juzgando sería, está bostezando, seguro la aburro. Está bostezando, seguro no le llama la atención lo que estoy diciendo. Hay opiniones personales. Eso sería juzgar. Registrar el hecho sin juzgar sería, mientras yo hablaba de las personas que estaban, una de ellas extendió los brazos y empezó a bostezar. Simplemente cuento lo que pasó, sin decir lo que pienso al respecto. ¿Sí? Esto, así como yo estoy explicando, parece algo muy sencillo. Ah, sí, que es fácil. Les puedo asegurar que va a ser el desafío, uno de los desafíos más complicados que vamos a encontrar cuando hagamos la práctica. Aprender a describir las cosas sin emitir juicios de valor. ¿Se acuerdan que les había dado el ejemplo de la persona que está con el celular? Entonces, juzgando sería, seguro la aburro, seguro no le importa, seguramente hay cosas más interesantes que estar escuchando mi charla. Registrar los hechos sería, agarró su celular, empezó a teclear y su mirada estaba en dirección al teléfono, sin ninguna opinión, ¿sí? Esta habilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando empezamos a emitir juicios de valor, nuestros juicios de valor nos llevan al pasado o al presente. Perdón, al pasado o al futuro. Ejemplo, está bostezando, seguramente es aburrido, claro. Es que mi exposición luego le hubiese colocado más colores para que llame más la atención. Se dan cuenta, me fui, hubiese hecho, ¿se entiende? O
está bostezando, bueno, entonces la próxima vez voy a tratar de poner videos para que esto no, ahí me fui al futuro, ¿se dan cuenta? Los juicios de valor tienden a llevarnos al pasado o al presente y estar mucho tiempo en el pasado, perdón, pasado o futuro y no poder desprendernos es lo que genera malestar. Entonces, para poder aprender a vivir el presente necesitamos también aprender a no juzgar. ¿Y cuál es la técnica que se utiliza para no juzgar? Aprender, desarrollar y practicar la habilidad de describir las cosas sin emitir juicios de valor. Por eso dice acá, aceptarlos tal cual son. Entonces, yo describo y bueno, es así. No digo que está bien, no digo que está mal. Es así y punto. Está usando su celular mientras doy la charla. Ni está bien ni está mal. Está bostezando mientras doy la charla. No está bien, tampoco está mal. ¿Se entiende? A eso refiere aceptar las cosas tal cual son. ¿Sí? Y para eso les voy a tirar un tip bastante desafiante. Soltar lo justo y centrarnos en lo que es efectivo. Esto es muy difícil y es probablemente uno de los desafíos más complejos con los que se van a encontrar para adquirir esta habilidad. Lo justo sería, lo mínimo que pueda hacer, si va a bostezar, es taparse la boca y que no se dé cuenta. Eso es lo justo, ¿sí? Lo efectivo, ¿qué sería? Bostezó, no va. O sea, no, yo no voy a seguir mi charla. Acá, mi objetivo, hay un gráfico que a mí me gusta mucho centrar, para poder entender esto es, imagínense este círculo que está. Ustedes son la persona que está dentro de este círculo, ¿sí? Todo lo que está dentro de este círculo es lo que depende de ustedes. Todo lo que está fuera de este círculo es lo que depende de los demás. Lo efectivo sería centrarse solo en aquello que depende de ustedes. Ejemplo, que disimule el bostezo está fuera de ustedes. Lo efectivo es lo que está dentro. Por ejemplo, dar la... no darle valor al bostezo. ¿Sí? Bostezo o no bosteza, yo no le doy una carga valorativa. Simplemente describo y sigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le di el ejemplo de la persona con el celular? Bueno, ¿qué está fuera de mi alcance? Que no use el celular en la charla. ¿Está? ¿Qué es lo que está dentro de mi alcance? Continuar a pesar de que usen o no el cel. ¿Se entiende? Y a esto le puedo ayudar, a este objetivo, no darle valor. Eso está dentro de mi alcance. Yo puedo elegir continuar, a pesar de que alguien esté con el celular. ¿Se entiende? Yo puedo elegir no darle valor. Lo que no puedo elegir es lo que van a hacer los demás. Entonces, lo efectivo hace referencia a todo aquello que está dentro de tu círculo, dentro de tu alcance. Si es que no está a tu alcance, si no depende de vos, ya no es efectivo. Entonces, aprender a soltar todo lo que no es. Empezar a buscar lo que yo puedo hacer y no lo que espero que hagan los demás. ¿Se entiende? Eso es algo que vamos a practicar muchísimo para poder desarrollar a la perfección, o mejor dicho, acercarnos al buen uso de esta habilidad. ¿Ok? Continuando con esto, entonces, ahora sí entramos a mindfulness o conciencia plena. Es trabajar o entrenar la capacidad de poder dirigir la atención al presente, ¿sí? Y cuando hablamos del presente podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, a lo que estoy sintiendo en este momento. Vamos a suponer que yo en este momento empiezo a tener un ataque de ansiedad. Entonces, en vez de pensar que desearía no tener eso o que sea diferente, entonces yo empiezo a registrar, a ver, mi ataque de ansiedad, ¿cómo me está dando? Mi corazón está latiendo más rápido de lo que normalmente suele latir. Puedo incluso hasta contar cuántos latidos está dando en este momento mi corazón. 1, 2, 3. ¿Qué más siento? El aire. El aire siento que, o mejor dicho, la respiración. Me cuesta respirar más. Es como que siento una especie de opresión en el pecho. A ver, mientras siento esa presión en el pecho, cuando estoy suspirando, voy sintiendo cómo ingresa el aire a mi nariz. ¿Cuál es la sensación que tengo? ¿De qué más? ¿Qué más siento? Siento calor. ¿Dónde siento el calor? Siento sudor. ¿Dónde siento sudor? En mis manos. Empiezo a prestar atención a mis manos. Veo que una de mis manos está temblando. ¿Sí? Si es que cambia de posición, deja de temblar. O sea, a eso se refiere. Empezar a prestar la atención a lo que yo estoy sintiendo en el momento o a las sensaciones corporales. Sin buscar desear no sentirse así. Acuérdense, soltar los deseos. Simplemente centrarnos en el registro de los hechos.
registrar las cosas que están pasando en este momento, ¿sí? Puede ser a la situación también. En ese caso sería, por ejemplo, estoy observando una persona enfrente de mí, toma su celular con la computadora enfrente, mira la computadora, ahora mira su celular, es ir registrando lo que está ocurriendo sin emitir un juicio de valor. A los pensamientos sería, estoy pensando en este momento que debería ser más empático. Estoy pensando que una persona tuvo que haber sido más educada y no haber bostezado. Estoy pensando en eso, pero eso no quiere decir que así sea. O sea, aprender a separar lo que yo deseo de lo que está pasando, ¿sí? Es decir, centrarnos exclusivamente en describir lo que está ocurriendo sin emitir juicios de valor, sin juzgar. Ese es el entrenamiento que vamos a hacer en este momento. Y cada vez que nosotros estamos intentando registrar o describir una situación del momento, va a ocurrir que constantemente vamos, de manera involuntaria, empezar a pensar en cosas del futuro o en cosas del pasado o empezar a emitir juicios de valor. Y cada vez que eso ocurra, simplemente volvemos al ejercicio, es decir, volvemos a tratar de redirigir nuestra atención a lo que está ocurriendo en el momento presente y describir, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las dificultades que van a encontrar en este proceso? Por ejemplo, les va a pasar que muchas veces van a ingresarle pensamientos, ¿sí? Involuntariamente. Entonces, cada vez que ocurre eso, simplemente vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Vamos a suponer que hacemos un mindfulness de escaneo corporal. Entonces cierro los ojos y empiezo a prestar atención a la sensación que siento cuando ingresa el aire en mi nariz, cómo se sienten los labios el aire cuando va expulsando el aire, la sensación que tengo en este momento, por ejemplo, mi mano está recostada por la mesa, en qué parte de mi tacto de mi piel siento esa mesa, y de repente hay un ruido que ahí pasa un auto y qué pelada va a salir esto en el iPad, ahí estoy empezando a emitir un juicio de valor. El juicio de valor era qué vergüenza va a salir esto en la grabación. Entonces, cuando me doy cuenta que eso ocurre, estoy juzgando, entonces voy a volver a describir. La gente va a escuchar un ruido en esta grabación. No está mal ni está bien. Simplemente acepto las cosas como son, sin juzgar. ¿Se entiende? Recién, por ejemplo, había personas hablando en los pasillos. Probablemente van a escuchar también un murmullo. Entonces, ¿cómo es que la gente no se da cuenta que tiene que hablar despacio? Y estoy juzgando. Entonces, ok, voy a pasar a describir. Hay gente que está pasando en los pasillos, está murmurando alto y probablemente eso se escuche en la grabación. ¿Se entiende? Es entrenarnos en la capacidad de poder registrar ya sea lo que está pasando a nuestro alrededor o lo que está pasando internamente y contar sin emitir juicios de valor, ¿sí? No importa que hayan ruidos, no importa que vengan recuerdos, no importa que vengan pensamientos, cada vez que eso ocurre, no pasa nada. Es natural que me distraiga y cada vez que ocurre eso, vuelvo al ejercicio y ya. El objetivo de mindfulness no es aprender a dejar de distraerte. El objetivo del mindfulness es que aprender a volver al ejercicio cada vez que te distraigas. ¿Se entiende? Entonces, no busques hacerlo perfecto. Busca tratar de volver al inicio las veces que sea necesario. Y, como les había mencionado también, en todo ese proceso, aprender a no juzgar. ¿Ok? Simplemente describir. Básicamente, la premisa de este ejercicio va a ser disminuir los juicios de valor y tratar de incrementar la capacidad de observar lo que está ocurriendo, describir y participar. Básicamente sería el resultado de los dos anteriores. Cuando yo estoy observando y describiendo, básicamente estoy en el presente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy empezando a hablar, por ejemplo, ahora siento la sensación del aire que expulsa el aire acondicionado en mi mano. Y como mi mano está un poco sudada, entonces me da una sensación un poco fresca. Fíjense cómo estoy participando de lo que está ocurriendo en este momento. No es que yo ya estoy pensando, ¿cómo será que va a salir este video? ¿Será que va a ser muy largo? ¿Será que la gente va a llegar a este punto? No, sino que estoy participando en el presente. Entonces, aprendiendo a observar y describir me lleva a mí a participar del momento presente. Siempre, 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 no me voy a cansar de repetir, no te juzgues,
Ni siquiera por juzgar. Porque hay veces que, por ejemplo, estoy yo otra vez juzgando. La única premisa es no juzgar, me estoy juzgando por juzgar. Entonces, no pasa nada. Si estás juzgando, si estás emitiendo juicios de valor, no pasa nada. Simplemente, ok, empecé a emitir un juicio de valor, ahora simplemente voy a volver al ejercicio y no pasa nada. Aceptar las cosas como son sin estar emitiendo juicio de valor. Y si emito juicio de valor, no pasa nada. Simplemente vuelvo al ejercicio y continúo haciendo esto las veces que sea necesario. ¿Ok? Básicamente, esto es el mindfulness. Al final, como resultado, vamos a obtener que vamos a aprender a poder hacer las cosas una cosa a la vez. Es decir, no, por ejemplo, estar comiendo y pensando ya en lo que vamos a hacer. No, por ejemplo, estar comiendo y planificando las actividades que tenemos a la tarde o al día siguiente, ¿sí? Sino agarrar y comer y simplemente comer en ese momento. O, por ejemplo, ir al parque y empezar a apreciar el entorno, la gente, el ambiente, el paisaje y estar ahí observando lo que está pasando sin pensar en lo que va a venir después o en lo que pasó antes. Es decir, hacer una sola cosa a la vez. A mí me pasaba mucho esto, ¿verdad? Que yo de repente, mientras voy manejando, estoy, por ejemplo, ya pensando en la clase que voy a dar y luego cómo voy a ajustar los tiempos y a los lugares a los que voy a ir para que me puedan dar los... Entonces, es como que estoy haciendo mil cosas a la vez. Entonces, si estoy manejando, tener la capacidad de poder ir manejando y ver los autos que pasan y ver los lugares que pasan, la sensación que siento en la mano, el tacto de ir agarrando el volante, de agarrar el cambio, la textura del asiento que yo siento en mi cuerpo, en qué partes del cuerpo, ¿se entiende? Aprender a observar lo que está ocurriendo en el momento e ir describiendo eso, ¿sí? Para esto es muy importante reconocer que normalmente queremos estar en diferentes lugares o en otros lugares a la vez. Bueno, reconocer que eso pasa, a todos nos pasa, y por medio de eso, describir y aceptar que eso es parte de la vida cotidiana, no es algo malo necesariamente. Una vez más, no juzgar, ¿sí? Una cosa a la vez y cada vez que nos vamos, simplemente volvemos, ¿ok? Esta es la parte teórica. En el próximo video van a ver ya la parte más práctica, las indicaciones específicas para hacer el ejercicio. Todo este video era simplemente explicar para qué, o sea, qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Y en el siguiente video vamos a explicar el cómo lo vamos a hacer.